Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar Liderazgo 360. El día de hoy buscaremos mejorar sus habilidades gerenciales dentro de su molécula laboral, explorando temas como gerente versus líder, liderazgo de subordinados, superiores y pares, evaluación 360 y algunos temas más. Este webinar será impartido por el Dr. Carlos Clua de la Torre, consultor, coach y capacitador con más de 40 años de experiencia en programas de desarrollo ejecutivo y comercial a todo nivel de la organización. Coautor de 7 libros en temas diversos que van desde liderazgo y coaching hasta filosofía empresarial. También contaremos con la participación como invitado de Gerardo Díaz Cortés, director de HP México y especialista en programas de entrenamiento y desarrollo, así como talleres desde 1974, y quien ha tenido presencia como ejecutivo en el área de recursos humanos en empresas como Procter Gamble y MedLife a nivel América Latina. El webinar tendrá una duración aproximada de 40 minutos, más tiempo para preguntas y respuestas. Del lado derecho de su pantalla podrán ver un signo de interrogación. Por ese medio nos pueden enviar sus preguntas por escrito a lo largo de la presentación y los presentadores las responderán al final del webinar. También al final de la presentación les daremos instrucciones muy sencillas para recibir un libro gratuito en formato PDF y también les haremos llegar un documento con todas las preguntas que nos hagan respondidas por escrito, adicional a las preguntas que respondamos el día de hoy. Estamos a punto de comenzar y antes les agradeceremos que nos respondan 2 preguntas informativas para poder dar inicio al webinar. La primera pregunta es, ¿por qué medios se enteraron de este webinar? ¿Facebook, LinkedIn o por medio de email? Por favor seleccionen una y opriman enviar. A lo largo del webinar habrá preguntas relacionadas a la plática con la búsqueda de hacer de este un evento interactivo en el que puedan participar con nosotros. Vamos a esperar un momento a que todos respondan. La segunda y última pregunta antes de comenzar es la siguiente. ¿Qué edad tienes? Esta pregunta nos servirá para darnos una idea del público que nos escucha hoy y poder hacer una mejor presentación. Por favor, seleccionen el rango de edad y opriman enviar. Les agradecemos su participación y su presencia el día de hoy. Ahora sí, damos inicio a la presentación Liderazgo 360 y los dejamos con Carlos Clua. Bienvenidos. Buenas tardes, mis amigos. Vamos a platicar en este tiempo de 6 temas importantes. Cada tema podría ser objeto fácilmente de un seminario de 16 horas. Sin embargo, vamos a darle lo básico para que usted piense en su realidad y mejore de esto. Me gustaría empezar con una frase de Lee Iacocca que expresa muy bien este contenido que queremos trabajar. Dirá él, al final, las operaciones de negocios se pueden reducir a 3 palabras, solo 3 palabras. Personas, producto o servicio y utilidades. Si falla la primera persona, las otras 2 afectarán. Las personas tienen un peso tan importante en la vida del ejecutivo como usted no cree en este proceso. Cuando vemos las causas del descarrilamiento ejecutivo, ¿por qué explotan los ejecutivos y se van? La primera y obvia es el fracaso por alcanzar los objetivos. Sí, los objetivos son importantes, pero los objetivos pueden ser una trampa, porque los objetivos los pone gente. Por eso es muy importante la 2, el fracaso en las relaciones, muy especialmente con el superior. A veces el superior pone objetivos para que explotes. A veces el superior acepta el esfuerzo y la dedicación que hemos hecho para alcanzar el objetivo, aunque alguna variable de entorno no lo permitió. Pero la vista del superior y de los iguales es muy crítica. Y claro, para alcanzar los objetivos, tengo que tener la capacidad de dirigir a mi equipo. Sin embargo, cuando no están los resultados, casi siempre aquí está. Y aquí ve usted el peso de las personas, finalmente, con el problema de adaptarse y promover el cambio. La gente que tiene muchos años en la organización, que suele ser un historiador del cambio, tiene este problema muchas veces. Vivimos en un mundo en donde la constante es el cambio y nos estará presionando cada día más.
Damos paso y la bienvenida al ingeniero y maestro Gerardo Díaz, que nos estará hablando de los siguientes puntos por un buen rato sobre gerente y líder y la herramienta de evaluación 360. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Díaz y antes que nada quiero agradecer a Carlos su invitación a participar y también un reconocimiento a los chicos de Mal Tercio, que son los que se encargan de todo el trabajo tras bambalinas, el trabajo que no se ve. Muchas gracias a ellos. Vamos a empezar con la disyuntiva que mucha gente se plantea. ¿Qué quiero ser, un líder o un gerente? Entendemos como gerente un jefe y casi siempre se ha satanizado al jefe. Se nos dice que los jefes son los que no son populares, son los que son malos y los líderes son aquellos a los que ir. Estamos hablando de líderes en el sentido positivo, no el que a veces encontramos en algunos medios que no son los empresariales en el país. Y aquí tenemos que hacernos dos preguntas muy importantes. La primera, ¿los gerentes y los líderes son diferentes? Y si esto es cierto, ¿cuál es mejor? ¿Cuál quiero ser yo? ¿Quiero ser un gerente o quiero ser un líder? A lo largo de los siguientes minutos vamos a contestar esta pregunta, ustedes la van a contestar en su mente, pero aparte van a contestar la otra pregunta que está apareciendo ahora en su pantalla. ¿Qué cosa hago y digo cuando estoy gerenciando? O sea, cuando estoy actuando como jefe. ¿Y qué cosa hago y digo cuando estoy liderando? Y seguramente ustedes han asumido los dos roles, pero no se han dado una cuenta cabal o una plena conciencia de cuándo están en uno y cuándo están en otro. Cabe decir que cada uno de nosotros tiene la tendencia a cargarse más para un lado que para el otro. A algunos les gusta más el rol de jefe, a otros les gusta más el rol de líder. Vamos a explorar las principales diferencias que tiene. La primera diferencia es que el gerente es un rol formal asignado. Se lo viene dado por el título, le confiere un poder formal, es la autoridad. Y si no obedecemos al jefe, pues puede haber consecuencias negativas. El líder, por otra parte, su poder proviene de su persona, de su habilidad personal, de su influencia, su capacidad de influir en los demás. Cuando hablamos del jefe, casi siempre la gente se define como yo soy el jefe y los demás son los colaboradores. Cuando hablamos del líder, casi siempre hablamos que yo soy el líder y lo que tengo son seguidores. Se ha dicho que el gerente empuja y el líder jala. El presidente Eisenhower tenía una frase para explicar esto. Imagínense que ustedes quieren empujar un pedacito de hebra que está sobre la mesa. Eisenhower decía que a la gente no hay que empujarla. Si ustedes empujan ese pedacito de hebra o de hilo, no van a llegar a ningún lado. Lo que Eisenhower decía es que a la gente hay que jalarla. La diferencia entre el famoso push y el pull. La gente obedece más, responde mejor a la influencia que a la fuerza. Y eso nos lleva a la segunda diferencia. ¿En qué baso mi poder? El gerente tiene poder con base en su puesto. Es un poder formal, es un poder oficial. El líder, por el contrario, basa su poder en la influencia. O sea, mientras uno, el gerente, usa la fuerza, empuja, obliga, amenaza en algunas ocasiones, el líder, por el otro lado, jala, convence, persuade, ejemplifica. La diferencia entre la fuerza y la persuasión. Hay una fábula de Esopo que ilustra esto con mucha claridad. Es la fábula acerca de Bóreas y de Helios. Para aquellos que faltaron a la clase el día que se vieron las raíces griegas y latinas, Bóreas es el viento del norte y Helios es el sol. Y cuenta la fábula que estaban los dos un día de ociosos en el campo, discutiendo quién era el más poderoso y el más fuerte. Y Bóreas, que era el viento del norte, le propuso a Helios, el sol, a ver quién podía lograr que una persona se quitara la ropa, se despojara de sus ropas. Y entonces el sol dijo, sí, de acuerdo, dijo Helios, y le tocó el turno a Bóreas, y Bóreas empezó a soplar y a soplar con una fuerza tremenda. Y la persona que venía caminando por el campo, pues se sujetaba el sombrero, se abrochaba el gabán, se puso un suéter extra, una bufanda, y mientras más soplaba el viento, más se aferraba a su ropa y más encorvado caminaba. Entonces el viento sopló y sopló hasta casi derribar a la persona, pero no logró despojarla de su ropa. Cansado, Bóreas le dijo a Helios, es tu turno. Y Helios empezó a brillar
y empezó a irradiar sol y calor. Y conforme fue pasando el tiempo, el individuo que era el objeto de la apuesta empezó a despojarse el sombrero, de la bufanda, del abrigo, de la ropa y se metió a un río a nadar. Esto ilustra la diferencia entre la fuerza y la persuasión, entre la autoridad y la influencia. La tercera diferencia que tenemos aquí es en qué se enfoca el gerente y en qué se enfoca el líder. El gerente se enfoca en el orden útil, entiéndase la estabilidad, en que las cosas se hagan como siempre se han hecho y en que no haya olas, como decimos comúnmente. El líder, por otra parte, se enfoca en el movimiento, en el cambio útil, cómo podemos mejorar las cosas, cómo podemos en ocasiones apartarnos del cómo hemos hecho las cosas siempre. El gerente, por un lado, es el orden, es la consistencia, mientras que el líder es la visión y la dirección. El gerente se pregunta cómo y cuándo. El líder se pregunta qué y por qué. El gerente se enfoca en la línea final de resultados, cuáles son las utilidades, cuáles son las pérdidas. El líder se enfoca en el horizonte, hacia dónde vamos y cuál puede ser un futuro mejor. Si lo vemos detenidamente, pareciera que son opuestos, sin embargo son complementarios. Es como esa figura oriental del yin-yang, de lo bueno y lo malo, de lo femenino y lo masculino. El rol de gerente y el rol de líder pueden parecer opuestos, pero son complementarios. Es necesario tener los dos. Vamos a resumir esta parte gerente y líder viendo la siguiente tabla comparativa. Y nos hacemos de nuevo la pregunta: ¿qué hago y digo cuando estoy gerenciando? ¿Qué hago y digo cuando estoy liderando? Y vamos a ver que las habilidades que tiene el gerente o las actividades que lleva a cabo son planear el trabajo, organizar y estructurar, monitorear y resolver problemas. Estas son habilidades organizacionales. El líder, por otra parte, es el que establece la dirección, ya hablamos de la visión, es el que consigue y alinea los recursos, el que convence a la gente y es el que motiva e inspira. O sea, por un lado, queda claro que el gerente se enfoca en la tarea y el líder se enfoca en la gente, mayormente. También podemos decir que el gerente, en la mayor parte de sus interacciones, le dice a la gente qué hay que hacer, mientras que el líder le pregunta a la gente y con las respuestas que obtiene de la gente va confeccionando su trabajo. ¿Cuál es el mejor? Aquí es la pregunta que siempre nos hacemos: ¿cuál es el mejor? Bueno, pues la respuesta muy simple, y tenemos abajo la referencia de John P. Kotter, ustedes lo pueden checar si les interesa. La respuesta es que ambos son necesarios, porque se complementan. Si fuéramos a sobresimplificar cómo se conectan estas 6 actividades, lo veríamos como aparece ahora en su pantalla. Yo tengo que establecer dirección y para ello asumo el rol de líder. Luego tengo que planear el trabajo, entonces me pongo el sombrero del gerente. Ya que hice eso, entonces tengo que conseguir alinear y convencer a los recursos y vuelvo a asumir mi rol de líder. Una vez completado eso, me dedico a organizar y estructurar el trabajo y otra vez son funciones de gerente. El siguiente paso es motivar e inspirar a la gente, conseguir su compromiso, su participación. Y una vez que lo hago, me dedico a monitorear y resolver los problemas. Como podemos ver, son complementarios. Aquí la pregunta obligada es: ¿cómo saber qué es lo que hacemos bien y cómo saber qué es lo que decimos bien? Bueno, para eso se usa un esquema de competencias. Las competencias son conocimientos, habilidades y actitud. Y usamos 2 tipos de competencias, una para cada columna: las competencias del gerente y las competencias del líder. Y estas competencias son observables, son desarrollables y son medibles. Y nos sirven para tomar conciencia de qué es aquello que tengo que mejorar y aquello en lo que estoy bien. Nos sirven para enfocar el desarrollo, enfocándonos o concentrándonos en las pocas cosas que hago bien y que tengo que mejorar. Eso se entiende mejor si hablamos de la retroalimentación 360. La retroalimentación 360 es un término que empezó a usar la NASA, ya se usaba antes en la radiodifusión, en los años 30, cuando había un programa de radio, alguien traía el radio y lo prendía en la estación, se hacía una señal que se viciaba y se llamaba feedback. Pero la NASA lo usa cuando tenía una estación terrena y un objeto en el espacio. Ese objeto transmitía sus datos en la flecha amarilla y luego la NASA desde la estación terrena le enviaba sus datos correctos en verde. Y entonces ya el
La cápsula espacial podía o mantener la posición si estaba bien o corregirla. La retroalimentación 360 se basa en los mismos principios. ¿Qué estoy haciendo bien para mantenerlo? ¿Qué estoy haciendo o mejorarlo? ¿Y qué estoy haciendo a lo mejor no tan bien para entonces cambiarlo o mejorarlo? Kurt Lewin es un psicólogo y lo traslada a comportamiento. Antes de empezar a ver algunos básicos de la retroalimentación de 360, queremos pedirles que participen en nuestro siguiente sondeo rápido. La pregunta es la siguiente, está apareciendo en su pantalla. ¿Cuál es su experiencia con la retroalimentación de 360 grados? Y les pedimos que seleccionen una de las siguientes opciones. La opción 1, mi experiencia ha sido positiva. Eso quiere decir que a lo mejor me ha servido para desarrollar a la gente, para que la gente entienda mejor qué tiene que hacer o dejar de hacer. Segunda respuesta, neutra, ni fu ni fa. La tercera, negativa, a lo mejor con buena intención, pero los resultados no fueron los que se esperaban. Y la cuarta es para el caso en que alguno de ustedes que esté respondiendo no haya participado o haya tenido nada que ver jamás con una retroalimentación de 360. Estamos haciendo una pausa para ver las respuestas de ustedes. Les agradecemos que participen. Como Carlos decía al inicio, cada uno de estos temas puede dar para una semana completa. Ya tenemos sus respuestas, aparecen en la pantalla. La gran mayoría de ustedes se divide en dos, ya saben que nunca ha participado en un 360 o que ha sido positiva. Sin embargo, el 11% establece que es neutra y solo el 7% dice que ha sido negativa. Yo espero que con lo que vamos a ver a continuación quede más claro por qué esto puede ser. Vamos a empezar por los tipos más comunes de retroalimentación. La tradicional es cuando el jefe, y como lo tenemos aquí entre comillas, califica al colaborador. Esto tiene la desventaja que es una sola fuente de información. Yo les puedo comentar que la primera vez que me tocó una evaluación de desempeño, que a mí la palabra evaluación en particular no me gusta, debe ser revisión, pero la primera vez que me tocó una evaluación de desempeño fue en mi primer trabajo formal. Mi jefe me llamó, me dijo que íbamos a hacer mi evaluación de desempeño, se sentó frente a mí, me dio una hoja y en la que me había calificado él de cómo me veía y prácticamente pasó un juicio sumario sobre mí, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que yo tenía que hacer. Había poca oportunidad de replicar, poca oportunidad de pedir la oportunidad a alguien más. Esta es la tradicional, que obviamente es muy limitada y que lamentablemente se sigue usando todavía en muchas empresas. La segunda, que es menos común, es ascendente, se le conoce como de enfoque invertido, y aquí la persona calificada es el jefe. Aquí sigue habiendo una sola fuente de información, pero ya son varios individuos, y esto sirve mucho para ubicar a aquellas personas en la organización, sobre todo los jefes, que son los que maltratan a la gente. Si uno como empresa no da oportunidad de que los colaboradores se expresen respecto al jefe, podemos tener lo que Bill Conati, exdirector de recursos humanos de General Electric, decía que son las personas que se llaman kiss up, kick down, o sea, que besan hacia arriba, pero que patean hacia abajo. En toda la organización hay gente de esta y la única manera de encontrarla, una mejor manera de encontrarla es haciendo esta evaluación que nos permita saber qué también están cumpliendo con su función como jefes. Y el tercer tipo de retroalimentación, que es la más completa, es la que habla de todas las direcciones o de 360 grados. Aquí estamos hablando de una gran variedad de fuentes, de distintos puntos de vista. Ustedes pueden ver, es el gerente o el jefe, y en las organizaciones actuales puede haber más de un jefe, el jefe funcional y el jefe administrativo, la línea punteada, la línea continua. Hablamos de los pares o colaterales, la gente que está a mi nivel, y hablamos de los colaboradores, la gente que reporta conmigo. En algunos casos se ha llegado a pedir información también de clientes y de proveedores. Este tipo de retroalimentación nos da dos cosas. Nos da una información clave para mejorar el desempeño del individuo y nos da información clave para enfocar su desarrollo, para enfocarnos en aquellas pocas cosas que son importantes. ¿Cómo se desarrolla un líder vía 360? Bueno, la base está en empezar, ¿qué es lo que se requiere del puesto? Esto se hace en función del puesto. ¿Cuáles son las áreas de resultado clave del puesto? Y lo comparo con el perfil personal de la persona. ¿Cuál es su plan de desarrollo personal? Y entonces me da el perfil sugerido o el perfil ideal para ese puesto y esa persona. Por el otro lado, y es donde viene la comparación,
yo tengo que pedir a la persona que se evalúe, que la persona llene un 360, casi siempre se basa entre 6 y 10 competencias y cada competencia tiene entre 5 y 3 preguntas. La persona se evalúa, pero también le pedimos evaluación o retroalimentación a su molécula laboral que acabamos de ver, a los jefes, a los pares y colaterales o a los subordinados. Casi siempre pedimos que sean entre 6 y 8 personas. Una vez que tengo esta información se reporta y se establece una comparación. Y la comparación me da como resultado cuáles son aquellas cosas que la persona está haciendo bien o que a lo mejor está mejor de lo que se requiere para el puesto, y son las fortalezas que aparecen en verde. Pero también me permite detectar las oportunidades o las brechas, donde se requiere X nivel y la persona está por abajo del nivel esperado. Con esta información y a través de un coaching especializado en 360, se trabaja con el individuo para un plan de acción individual en el que nos basamos en los comportamientos. ¿Por qué en los comportamientos? Porque puede ser que en una misma competencia la persona salga con un comportamiento que tiene que continuar haciendo porque está muy bien y un comportamiento que tiene que comenzar a hacer o dejar de hacer porque no está bien. Pongamos un ejemplo. Liderazgo. La persona a lo mejor sale muy alta en liderazgo en el sentido de que asume la posición de liderazgo en las reuniones con el grupo, lo cual está bien, queremos que lo siga haciendo, pero a lo mejor sale muy bajo en que no conecta la visión del área con el trabajo de su gente. Es algo que queremos que empiece a hacer. Entonces, en una misma competencia puede haber fortalezas y oportunidades. Y por último, eso me lleva al mejor líder. Y si tengo un mejor líder, una persona que case muy bien entre el perfil que tiene con lo que se requiere del puesto, pues voy a tener resultados tanto de negocio como de organización, que es lo que estamos buscando. Espero sinceramente que con este repaso haya quedado un poco más claro lo que es el desarrollo 360 y las diferencias entre el líder y gerente. Y le cedo la palabra a Carlos Clua. No, perdón, sigo yo, perdón. Una disculpa. Bueno, ya que estamos viendo este reporte, vamos a ver el ciclo de cómo se maneja la retroalimentación 360. Lo primero es la retroalimentación. Hay reglas, a quién se le debe pedir información, gente que conozca al individuo, gente que pueda dar la información, y eso genera el reporte. Después, con base en eso, determinamos las necesidades de desarrollo y, muy importante, las prioridades de desarrollo. Un ejemplo que yo he visto muy comúnmente es que cuando se da un 360, le avientan por la cabeza al individuo todo lo que tiene que mejorar y son cosas interminables. Aquí se requiere foco. Puede ser que yo tenga necesidades de desarrollo en 4 o 5 competencias, pero ¿cuál es aquella que si la logro mejorar me va a dar el mayor retorno sobre mi inversión de tiempo y de esfuerzo? Y eso me lleva a una matriz de desarrollo de liderazgo y gerencia que está basado en las competencias, tanto del líder como de gerencia, que acabamos de ver hace unos minutos. Y finalmente, hay un plan de desarrollo individual en el que, con base en comportamientos y habilidades, yo voy a ver cómo la persona está mejorando para que en realidad se cumpla el ciclo de que la retroalimentación me sirvió para mejorar el desempeño de la persona, su contribución al negocio y por ende sus resultados. Les dejo ahora con Carlos Clua. Bueno, gracias. Usted se dará cuenta que en el reporte de la encuesta el 42% no conocía la herramienta o no había tenido experiencia en evaluación 360. Esperamos que ahora entienda más y que pueda usar esta herramienta. Pero el proceso de crecimiento del líder es algo que empieza en uno. Ya diría Don Shula, aquellos que ahora les gusta el fútbol en Miami Dolphins, que la autocrítica es el desayuno de los campeones. Tenemos que trabajar con nuestra retroinformación. Entonces, en el liderazgo empieza por el crecimiento personal. Y entonces el liderazgo no es algo que podamos enseñar, es algo que el individuo desea, busca y trabaja en aprender intensamente y practicar e ir tomando sus cicatrices de experiencia en el resultado. Si usted ve, el potencial está en todos. Usted como hermano mayor ejerció el liderazgo, usted como compañeros de dominó o de fiesta ejerce el liderazgo hasta para poner a bailar de una forma o organizar un evento. Entonces el potencial es presente. Todos los tenemos, pero no todos lo queremos hacer. Y claro, por eso la primera y principal persona a quien liderar es a las que ves en el espejo cada mañana. Si tú
no estás bien contigo mismo, tú empiezas al tener mando a inquietar a los que están cerca de ti por tus dudas y tus dudas se expanden, tus malos planteos y tus malos planteos se expanden, porque tú tienes ese poder en liderazgo que es precisamente la influencia. El liderazgo no es una posición, casi siempre el liderazgo es una persona que a la larga va a llegar a una posición, entonces es decisión, es individuo que trabaja consigo mismo para crecer mucho. El liderazgo no es un puesto, como ya lo decía Gerardo, el puesto es tal vez la gerencia, es una persona. Bueno, vamos para un sondeo en la molécula laboral. Usted ve al jefe, ve al par, ve a uno mismo, ve a los subordinados, ve a los clientes. Pues contéstenos por favor esta encuesta. La relación en la molécula laboral que consideres la más importante para tener éxito en su trabajo. Bueno, ponga su opinión, exprese su comentario y su experiencia y vamos a ver qué nos dicen los compañeros que tenemos presente en este momento en el webinar, en el juego. Entonces, estamos esperando. Es interesante porque bajo el punto de vista del liderazgo, los colaboradores o subordinados son los que nos van a dar el resultado. Esta es una respuesta típica de los procesos y es quien va a ser el objetivo en el resultado. Sin embargo, casi siempre nos da muy bajo en el concepto de jefe e iguales. ¿Cómo se ve un gerente aficionado, gerente o líder? Y entonces vemos aquí superior, gerente y subordinado. Y entonces empezamos a trabajar elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo como gerente no le doy tiempo a mi jefe? Entonces me empieza a dar órdenes y no me entiende. Y entonces me empieza a invadir mi agenda, porque tiene la autoridad para invadir la agenda. Y los iguales siempre lo siento como una burocracia, que es un impedimento que me frustra. Y mis subordinados me presionan. Es decir, las tres flechas de mi molécula me ponen presión. Y yo me empiezo a desesperar, porque yo estoy cometiendo un error. Número uno, no estoy entendiendo ni atendiendo el trabajo con mi superior. Dos, porque me olvido de mí mismo, de mi crecimiento y de mis responsabilidades en el juego. Al sistema y los iguales, me lo siento que pasa todo el tiempo llenando requisitos. Estoy haciendo lo que todas las demás áreas quieren que me piden de información, de resultados, recursos humanos me pide que me vuelva a dar otra vez los datos de todo mi personal, finanzas me dice que otra vez revisemos el último reporte de actualización de Registro Federal de Causante y cada quien en el área va viendo. Y mis subordinados me presionan, quieren estar conmigo y yo tengo que decirle todo. ¿Cómo romper este problema que le está presionando al gerente o líder? Bueno, vamos a abrirlo en tres sentidos rápidamente. Primero, del manejo del subordinado, hablemos de las 4 I. Primero, trata de imaginar y tener una visión. El mundo no necesariamente es como está siendo hoy. ¿Por qué no hacerlo mejor? ¿Cómo podemos aspirar a cambiar las reglas y a tener una visión? Cuestiona tu mundo y explora una visión que se volverán objetivos de trabajo. Mete a tu gente en el juego, haz una alianza para que estén involucrados y comprometidos. Si como en el fútbol americano tu línea te defiende, tú como quarterback podrás lanzar muchas jugadas. Pero si tu línea no te defiende, tú aunque seas mágico, no podrás salir adelante. Y da un ejemplo. Sé tú el primero que se aplica las reglas que estás pidiendo hacer. Sé tú el que muestra el compromiso y el que muestra las posibilidades que hay. Y después hazlo. Hazlo. Es la ejecución. Son los resultados lo que hablarán de ti. Son los objetivos alcanzados los que empezará a manejarte. Hay mucho que hablar de los subordinados, pero estas 4 te deben de ayudar a entender mucho.
Hablemos del jefe. Bueno, como ven ustedes en los números, prácticamente un 15% hablaba de que no le daba tiempo al jefe. Ese es el pecado más grande que puedes hacer. Aunque el resultado te lo van a dar los subordinados, los resultados de ascenso, de mejora y de economía te la va a dar el superior. Por lo tanto, vamos a algunos conceptos en relación y vamos a algunos conceptos en tarea. Primera regla, trata de estar cerca del superior y crear una relación personal. ¿Cómo estoy cerca del jefe? Bueno, casi siempre hay tres caminos. O estoy teniendo un gran resultado, porque entonces él quiere saber qué hago y transmitirlo a otros lados. Dos, porque nos hemos caído simpático y hay un proceso de relación. Tres, porque hay una lealtad, que es la que más genera un proceso. O cuatro, porque lo volví familiar, que no es el caso. Muchas épocas en México, si buscáramos a sus papás, quién lo bautizó, vería usted que fue alguien que quisimos familiar. Dos, trata de conocer los gustos de tu jefe y aficiones, ponlo a hablar sobre eso, porque eso lo va a destrezar, y si puedes compartirlo, mejor. Recuerdo alguna empresa donde un director de área, de unidad, con el director general eran aficionados a los toros y crearon una amistad que cuando hubo la oportunidad de asignarlo a otro país fue su primera, porque no solo hubo un buen resultado, sino que se generaba una buena actitud hacia él. Tres, ya hablamos que la lealtad es importante, sumamente importante. Y cuatro, hay que agregarle valor al jefe, a sus fortalezas, y hay que chulearles y apreciarles sus fortalezas. El jefe también requiere de sus subordinados que a veces le reconozcan. Pero claro, ese reconocimiento tiene que ser legítimo. Si no es legítimo, se dará cuenta y como dicen en México, sentirá que está siendo barbeado y usted perderá credibilidad. Finalmente, 5, su trabajo más grande es cubrir las debilidades y puntos ciegos del jefe. ¿Cómo lo complementa? ¿Cómo lo ayuda? El jefe es mayor y no sabe hacer un buen PowerPoint. Y usted es un muchacho joven que tiene gran capacidad de PowerPoint. A ver, jefe, ¿qué es lo que quiere? Deme el proceso y yo le ayudo con esta competencia que no tiene tan desarrollada para que luzca correcto. Y claro, en la tarea, 5 principios para trabajar bien. 1, define qué quiere de ti y qué espera de ti. ¿Para qué estás tú contratado? Esto se puede ver en la descripción de puesto, pero se puede ver más platicando con el jefe. 2, busca por lo menos una vez al mes sentarte y contestar estas 2 preguntas. Jefe, ¿cómo voy? 2, ¿cómo puedo mejorar? Y entonces vas a estar dando cuenta en qué peso estás trabajando. 3, mantén al jefe en la jugada. Dale información. Trabaja con él. Que no esté abandonado. Si el jefe no lo sabe, para él no existe. Hazle saber qué está pasando. Conquista su confianza, entendiendo sus prioridades, metas, preocupaciones y siendo solidario con ella. Y 5, por favor, el jefe tiene que atender a mucha gente, entonces en lo posible discrimina cuándo se puede pasar un tiempo largo con él, porque está tranquilo, porque tiene tiempo, y cuándo tienes que ser muy conciso y muy exacto y trabajar. Bueno, es crítico el subordinado para el resultado, pero el jefe es la llave de los ascensos y del crecimiento. Pero entonces ahora estamos hablando del liderazgo de costado o el liderazgo lateral, el liderazgo sin mando. Y eso tiene una regla, hoy por ti, mañana por mí. En México es donde encontramos más problemas, la orientación de silos, dicen los americanos, o de feudos, en donde cada unidad o en cada función trabaja como si fuera sola y no se da cuenta que todos están trabajando con una especialidad, pero para una institución. Entonces tú empiezas a lograr cooperación y aliados y ten cuidado en crear una competencia horrorosa y una política en contra y enemigos. Trata de buscar los terrenos y objetivos comunes, básicamente de la institución y de las personas. Acuérdate que el liderazgo es influencia. Influencia es persuasión y convencimiento. Y para hacer
limpio en tu proceso, apoya siempre la mejor idea, aunque no sea tuya. Vamos acercándonos entonces a ver cómo se ve una molécula de un gerente líder exitoso. Fíjese que la flecha, ahora yo como gerente estoy manejando a mi jefe, a mi subordinado y mi igual. ¿Qué recompensas tengo? Mi jefe me aprecia, me deja trabajar, me pide opinión, y entonces yo puedo intervenir, empiezo a aprender su rol para ascender, yo tengo tiempo disponible para trabajar, la gente de iguales y del sistema me da imagen, me siente que inclusive yo puedo abogar por ellos ante el superior porque me considero un gran elemento y mis subordinados me consideran un buen guía que puede ayudarnos, he hecho la alianza, me permite crecer y que me cuida al tener las alturas a favor. Esto es porque mi jefe me aprecia y me considera un profesional y ha demostrado en mi hacer que yo trabajo muy profesionalmente y entonces en mis proyectos y con mis pares me involucro en actividades y en proyectos que dan imagen y crédito a la compañía. Yo tengo algo muy importante, la línea de crédito entre los iguales para apoyarme y ayudarme. Y los subordinados pueden trabajar, puedo asignarle trabajo y delegarle y controlar sus pasos. No es fácil pasar de uno al otro, el 360 se revisa, todos estos elementos que en la gerencia y el liderazgo están trabajando. Y entonces tengo una seguridad emotiva, una aptitud de hacer proyectos para el futuro confiado en las relaciones con sus semejantes. Bueno, es hora de que usted empiece a escribir sus preguntas. Por favor, le solicitamos sus preguntas y comentarios en un momento y quiero dejar con unos conceptos finales en el juego. Mire, la diferencia esencial entre un líder guerrero y un ser humano es que el ser humano toma todo como una bendición o una maldición. Es decir, nada que hacer. Esto vino de un factor externo o qué desgracia, ok. Pero el buen líder sabe que el mundo lo hace él y el líder guerrero toma todo como un desafío que lo reta a buscar nuevos caminos y nuevas posibilidades. Abrimos ya las preguntas y comentarios para trabajar con ustedes. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Linda. ¿Cómo puedo llegar lateralmente cuando mis iguales son muy competitivos y no cooperan? Esta es una buena pregunta. Ok, esto lo que significa es que se les ha enseñado a pelear intensamente entre ellos. Trata de buscar objetivos comunes. Trata de buscar un proyecto que puedas liderar, un proyecto especial, que tú puedas liderar o puedas coordinar todavía mejor y que trabajen juntos. 2, trata de empezar a hacer alianza, de dialogar con ellos, dedicarles tiempo, conocerles sus aficiones y vas a empezar a buscar cada uno de otros aliados. No son cosas que pasan de un día al otro, son cosas que trabajan muy intensamente. Y un consejo práctico para manejar mi relación con el jefe, Iván, gracias. Yo diría, conócelo, como si quisieras conquistar una muchacha o un muchacho. Conócelo intensamente y ve en qué de esas actividades, de qué esas aficiones, tú puedes convivir con ellas y aportar y generar ideas. Esos puntos en común. También si puedes conseguir pasar tiempo con él, es sumamente importante. Otro punto importante es que sepas perfectamente cómo te está evaluando en lo positivo y en lo negativo y que muestres una capacidad de oír la opinión de otros, de tu jefe, que es el juez de pista y campo, y no tomarlo en defensa, en pelea, sino esforzarte por mejorar y trabajar. Esperamos que con esto, Iván, avances.
Te quiero recomendar que si no has trabajado con esto, te metas y leas el artículo de Harvard, Managing Your Boss, de John P. Kotter, o Cómo liderar, administrar al jefe. Lo encontrarás abierto en Google sin costo y en español, Cómo administrar a su jefe, de John P. Kotter. Bueno, vamos a la primera. ¿Qué haces cuando a tu jefe no le interesa el desarrollo de la gente? Solo piensa en producción, tarea, no capacita y así estamos bien y no mueve a la gente. ¿Qué haces ahí? Bueno, pues tendremos que trabajar con ese jefe. Ese jefe seguramente debe estar provocando, si es así, mucha rotación. Y entonces hay que empezarle a enseñar, compartir con él algunas ideas de todo lo que puede dar de extra a la gente. Lo que sabemos es que gente involucrada rinde un 20 o 30% más. Este tipo de conducta que usted expresa nos es frecuente en los técnicos de ingeniería, los técnicos financieros y la gente ruda, hecha en la experiencia práctica. Parte del juego es cómo nos apoyamos tal vez del área de recursos humanos o de un jefe para empezar. Otro camino interesante, como la misma teoría, es apliquémosles una evaluación 360, que tenga un espejo para verse y tomar conciencia y que su awareness suba. Esto lo va a ayudar mucho en el juego. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo establecer objetivos a alcanzar en una empresa que por año ha caído en lo que se conoce como ceguera de taller? Es interesante, solo ha habido un periódico muy importante en los últimos 3 años que me ha hablado de no tener objetivos. Objetivos es la base del juego y del rendimiento. Pero contéstese de otra forma. ¿Para qué o por qué existe el trabajo y lo que estamos haciendo? Esto es crítico para entender cómo alineamos. Empecemos a trabajar con dar retroinformación. Parecerá mentira, pero la retro para muchos es un proceso de susto, pero es un proceso de crecimiento. Muchas veces la retro es como un espejo. Imagínese usted que saliera a la casa sin verse al espejo. El espejo le dice, oye, yo creía que estaba bien peinado, yo creía que traía buena cara, pero ahora veo, yo creía que los colores me combinaban en la ropa, pero ahora veo. Y la retro, en su molécula laboral de lo cercano, es un camino que nos permite funcionar maravillosamente. Bueno, pues vamos. ¿Qué hacer cuando su jefe y superior son tóxicos y siempre es tensa la relación aunque las cosas vayan bien? Bueno, esta es una especialidad de que no hablamos, los jefes tóxicos. El jefe tóxico, la pregunta interesante es, ¿por qué son tóxicos? ¿Está viviendo un mal momento? ¿Está teniendo un problema de divorcio? ¿Está un problema personal? ¿Es por eso que es tóxico? ¿Está muy presionado por algo? ¿Una fusión? ¿Por qué es tóxico? ¿Porque es éticamente inadecuado o porque tiene prácticas de gritos, de acoso? ¿Por qué es tóxico? La siguiente punto es que no puede haber tantos jefes tóxicos. Tal vez soy yo que estoy muy sensible al respecto. Pero el jefe tóxico tiene otros planteos. Explore por qué es tóxico, intente crear la relación y si no funciona, busque por otros lados. Un jefe tóxico al final lo dañará a usted y a su salud. Me acuerdo de un director que hablábamos que tenía un jefe muy tóxico y estaba construyendo su casa y necesitaba el dinero, una muy buena paga en una línea aérea. Y yo le decía, como asesor, le decía, mira, el jefe será tóxico para ti totalmente cuando ya tu cuerpo no aguante, tu estómago, tu cabeza, ya tu cuerpo te haga explotar. Si tu cuerpo te está haciendo explotar en un nivel de estrés que ya tienes afectaciones de salud, es hora que busques otros caminos. En las empresas maduras, los supervisores tienen formas de trabajo poco flexibles. ¿Cómo logramos que sean líderes del cambio? Bueno, primero agradecemos muchas preguntas. Primero, en los procesos de cambio, el primer punto es pongámoslo a estudiar como para que se aflojen
las conductas y se dé cuenta. John P. Kotter otra vez tiene un libro maravilloso, Líderes del Cambio, para hablar sus 8 pasos, libro que está traducido en español y que es parte de un fascículo y de un material al respecto. Empecemos a hablar de esto y empecemos a hacerlo consciente de su rigidez. Planta necesita ser estructurado, pero no necesita ser necesariamente rígido. La estructura nos da orden y secuencia, la rigidez nos quita posibilidad de movernos. Pero como todo es un proceso de desarrollo, de llegar. ¿Qué hacer cuando llegas a un puesto a innovar y lo sacas de su zona de confort y no son abiertos al cambio? Bueno, Marco Antonio, es una muy buena pregunta. En realidad, regreso a Kotter otra vez, parecerá que es anuncio de Kotter, pero él habla en su guerra a la complacencia, que esa es la respuesta de un buen líder, sacar de la zona de confort a la gente, sacar de la zona de estabilidad. Y te dará 8 pasos, como crear sentido de urgencia, te dará, entre otros pasos, hablar de las oportunidades perdidas o de los problemas, no solo de las cosas buenas, empezar a hacer una alianza para el nuevo mundo, clarificar muy preciso los cambios que se quieren. ¿Cómo evitar choque profesional con el jefe cuando se sabe que está equivocado y afecta los resultados y se siente mal si se le corrige? Gracias, Armando, por la pregunta. Bueno, primero con el jefe tenemos que ser muy delicados. Segundo, tenemos que conocerlo. Me recuerdo una empresa que entró en México, en mundo de seguros, que ya no está en México, la vendió ahora a unos franceses, pero antes era originalmente mexicana, las más grandes, y después era holandesa. Con ese comentario, el que sabe el sector sabe de qué estoy hablando. Y en México, el jefe tradicional mexicano no aceptaba que nadie pensara diferente. Y entonces llega un holandés y en la junta le dice, oiga, estoy diciendo esto y esto y esto equivocado. Fue una bronca de tal tamaño. Y bueno, después se documentó que realmente el jefe estaba equivocado. Pero el jefe no deja que públicamente se le corrija. Si vas a corregir al jefe, primero conócelo, después sé delicado, después hazlo en altamente privado y fundamenta, pero al final respeta la jerarquía si él así lo decide. Claro que tú irás viendo qué posibilidades tienes que hacer. ¿Qué hacer cuando el jefe no quiere considerar la opción de los subordinados? ¿Quiénes son los que tienen la experiencia técnica? Bueno, esto significa que no ha entendido su rol de líder. Esto significa que sus números es un jefe que él concentra toda la atención sobre él y que lo que necesita muchas veces es chalanes, ayudante de bajo nivel. Hay que enseñarle, hay que trabajar con él, hay que darle retroinformación, hay que mostrarle que hay caminos mejores que le van a poder llevar a resultados superiores. Pero lo que sabemos es que la gente toma su conducta en función de sus resultados y de su experiencia, y a lo mejor en su proceso de desarrollo llegó a ser jefe así. ¿Qué pasa cuando el jefe resta autoridad a los gerentes y no respeta los procesos y lineamientos de la empresa? Sí, Alicia, tenemos algunos jefes así. Número 1, si no respeta los procesos y lineamientos de la empresa, en las empresas grandes tenemos compliance, tenemos elemento para trabajar en este sentido y hacer llegar que se respeten los lineamientos de la empresa. Cuidado y peligro. En las nacionales no tenemos frecuentemente este puesto y es parte del juego de ser cuidadoso. Cheque cómo lo está evaluando su jefe, qué piensa de él su superior, y ahí va a empezar a encontrar respuesta. ¿Cómo trabajar con un jefe que se la pasa amenazando y su punto es el único válido? Bueno, Carlos, gracias por la pregunta y por estar en el webinar. Es interesante ese tipo de jefe de producción porque eso hemos inculcado y hemos aprendido. Sin embargo, cuando empezamos a explorar liderazgo situacional, empezamos a explorar retroinformación, empezamos a explorar las diferentes posibilidades, nos damos cuenta que ese camino al primero que dañará es al mismo jefe
por la necesidad y cargas de trabajo que él mismo se autoimpone, por no compromiso, y es el tipo de jefe que es muy claro. Cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Y es muy claro. Entonces yo quiero cargar todo y no he entendido mi rol de jefe. Muchas veces hemos nombrado jefes a gente o líderes y no los hemos preparado ni asimilado suficientemente. Bueno, vamos a alguna pregunta más, Héctor. Al tener distintas personalidades en mi equipo de subordinado, suelo actuar como gerente con alguno y como líder como otro. ¿Crees que es recomendable seguir con ese manejo? Bueno, en liderazgo situacional veríamos modelos precisos de madurez y de análisis correspondientes. En esencia final sí, pero habría que explorar más qué es cada uno de ellos y con grandes posibilidades. Trata de ser gerente cuando necesitas controlar más, pero los que estén más desarrollados, llévalos a líderes. Pero bien, el siguiente concepto es que cuando ya los que requieren empezar a desarrollarse, porque ya dominan, empieza a llevar a todos a líder. Tu idea me gusta, pero hay que explorarla más y definirla porque puede ser peligrosa de entrada. Bueno, tenemos una, si la dejamos a Gerardo. No, la tomo yo. ¿Dónde conseguir sistemas de 360? Bueno, si se mete usted a internet va a encontrar muchos softwares que se venden, va a haber algunos experimentos no muy técnicos. Es una herramienta que se hace específica para la gente y para la organización viendo sus competencias generales y lo que se busca. Ok, en Oclua podemos ayudarlo con esto, pero esto tiene un costo. Pero si usted pone evaluación 360 en internet, en Google, va a encontrar mucha y muy variada dentro de las herramientas correspondientes. El problema es las preguntas y las competencias que tiene que manejar usted. Y por eso hay dos caminos. La herramienta 360 general, que todo el mundo tiene, y una 360 hecha para mi caso específico, en donde yo tengo competencias de la empresa y claramente ubico en dónde está. Jesús, gracias por estar aquí. Jesús Reyes, un buen amigo, igual que Federico. Jesús, estimado maestro, gracias por esta oportunidad y pido su opinión de cómo va a influir la tecnología. Buena pregunta, José, en la relación humana, en la molécula y en esta metodología. Bueno, cada día la tecnología, como diría en los procesos, trata de ser más amigable, nos hace estar más cercano. En un Skype nos vemos para que haya comunicación no verbal, vemos el tono de voz y los medios. Yo creo que estaremos más en gerencia a distancia y aprenderemos a tener un liderazgo mucho más fuerte con un toque primero en apoyo en tecnología, pero nunca sustituyendo, que tendremos que compartir tiempo y viajar y conocer al individuo y estar cerca. La tecnología es un punto que está avanzando fuertemente en todo el país, en todo el mundo y que nos va marcando procesos diferentes. Requiero regresar a Megatendencia, a Nasbit. Necesitamos un high-tech, high-touch. Una alta tecnología, pero con un alto toque humano. Cuando la tecnología solo se ha hecho sin el toque humano, sin amigable, primero la gente en el cambio la resiste. Dos, no se le saca el bien correspondiente. Pero tenemos que trabajar con ella correspondientemente. Bueno, el tiempo nos ha acabado, agradecemos mucho sus comentarios, estamos a su disposición, contestaremos las preguntas correspondientes que no tuvimos tiempo vía email y agradecemos y damos el último mensaje de salida. Muchas gracias. Si desean recibir una copia gratuita en formato PDF del libro El Ascenso, contáctenos por cualquiera de los medios que se encuentran en pantalla. Por favor visiten www.oclua.com.mx o búsquenos en Facebook, LinkedIn o YouTube como Oclua Consultores.
Esta conferencia fue presentada por Maltercio Estudio, contacto@maltercio.mx, y con esto damos por finalizado el webinar de Liderazgo 360. Muchas gracias y buenas tardes.